¿Qué tal todo? ¿Bien, bien? Vamos. Qué bien, qué bien. Esperemos un par de minuticos a que lleguen más y arrancamos, ¿les parece? Listo, sí, Listo, señor. sí, señor. Ok, gracias. Bueno, listo. Entonces yo creo que arranquemos de una. Nos falta terminar la, la sesión que habíamos iniciado la semana pasada, en donde estábamos hablando básicamente del impacto que tenía eh, las NIF o la implementación de esas NIF la, en los estados financieros. ¿Listo? Y habíamos pues hecho todo un recorrido, parte histórica, un poco de definiciones, un comparativo con lo que era la contabilidad antigua, los principios generales de contabilidad, los principios de contabilidad generalmente aceptados, es que se llama. Em, y pues veíamos, y básicamente la conclusión era que, pues sí, Colombia siempre ha estado en busca de estar encaminado en su parte contable, o sea, como tratar de pegarse a un estándar internacional. Y eso lo ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, ¿sí? Lo que pasa es que, a diferencia de este estándar que ya está implementado y va funcionando bien, es que en el anterior no hubo un doliente, ¿sí? Ahora sí hay unos dolientes. Está el Ministerio de Industria y Comercio, junto con el Consejo Técnico de la Contaduría Pública para que saquen ese tema adelante. Lo están madurando constantemente. Anteriormente no lo había. Entonces, digamos que esa fue una de las debilidades y fue como esas lecciones aprendidas que nos dejó ese proceso de convergencia, en donde, si bien es cierto, nos dolió mucho, pues también hay que decir que no es la mejor manera, pero se aprendió, ¿sí? A veces los papás usan una expresión, a usted le gusta es madurar a los golpes. Pues en contabilidad nos tocó madurar a los golpes con el tema de ese proceso de convergencia. Entonces, hoy vamos a finalizar esa parte, ese componente teórico, viendo un poquito lo que ha sido la evolución de la normatividad en NIF, con el objetivo de, pues digamos que, ver esa trazabilidad, ¿sí? Que ha tenido todo ese proceso de evolución de las NIF, y también como para poder determinar que en efecto esto no para, esto sigue y sigue y sigue y cada vez se sacan más y más normas. Por un lado, el IASB también está madurando cosas. Ya por ahí está una propuesta para hacerle unas modificaciones a la NIC 1, la NIC de los estados financieros, para modificar el estado de resultados.
Entonces, pues todo esto va cambiando y digamos que eso es bueno. ¿Por qué? Porque el mundo va cambiando, ¿sí? La forma de hacer negocios va cambiando. Entonces, pues todo eso nos lleva a tener que implementar ese tipo de cambios. Entonces, ya viéndolo desde el punto de vista de lo que es la normatividad en NIF, tenemos que arrancar inicialmente por, bueno, digamos que aquí la mamá de todas estas leyes fue la 1314 del año 2009, que fue la que dijo, mire, ya como Colombia, entonces, como país, vamos a implementar el estándar internacional. Luego de eso, vino el decreto 691 del año 2010, el cual establece la conformación del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, ¿sí? Y digamos que les impone unos requisitos a sus miembros, digamos que los pone en cintura, ¿sí? Entonces dice, ok, si ustedes van a ser los que van a encargarse de implementar el estándar internacional y hacer que ese estándar madure y evolucione, pues entonces a mí me toca también poner unas reglas a ustedes porque es que esto no puede ser una recocha, así como se hizo con el IASB, con el IASC, que de un momento a otro dijeron, bueno, ok, ustedes están haciendo un buen trabajo, entonces les vamos a pagar y dedíquense a esto de tiempo completo. Entonces lo mismo pasó con el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Entonces los organizaron, les dijeron, bueno, entonces ya organizados, ahora entonces esto de tener unos requisitos, aquí no puede venir cualquiera, ¿sí? Aquí de tener el perfil debe ser con estas que cumpla y estas características, va a tener un periodo de ejercicio, va a tener unos honorarios y se le va a pagar, ¿sí? No era como anteriormente, que era a honoris causa, ¿sí? Y también va a tener unas incompatibilidades, ¿ok? Este decreto del 691 del 2010, digamos que el decreto fija lo que son los lineamientos para ser designados como miembro del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, ¿ok? Ese Consejo Técnico de la Contaduría Pública está conformado por 4 miembros designados, uno por el presidente de la República, otro por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, uno adicional que es nombrado por el Ministerio de Hacienda y un último que pues digamos que lo nombra directamente el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Esos son los 4 primeros, ¿sí? Hay, digamos que de esos 4, 3 deben ser contadores públicos, ¿ok? Entonces eso digamos que ahí por ese lado como que se gana un poquito de tecnicismo, es decir, casi que se puede confiar en que las personas que están ahí en cabeza de ese Consejo Técnico de la Contaduría Pública, pues son personas que conocen del tema, que saben de contabilidad y pues que van a hacer las cosas medianamente bien, ¿ok? Entonces, 3 de esos 4 miembros deben ser contadores públicos y el consejo, ese, ese grupo de personas, va a sesionar con un mínimo de 3 de los miembros, ¿ok? Es decir, si hay 2, no hay quórum y no se puede. Entonces, tienen que ser mínimo 3 miembros. Por otra parte, digamos que el periodo que el decreto contempla para los miembros de ese Consejo Técnico de la Contaduría Pública es de 4 años, ¿sí? Teniendo en cuenta, pues, algunas salvedades que están contempladas dentro de este mismo decreto del 691 del 2010, pero que no es el objetivo de este trabajo, pues profundizar en esa parte, porque pues tampoco me voy a poner aquí a darles un resumen de cada uno de los decretos, pero sí contarles lo principal de cada uno de esos decretos, ¿listo? Luego de eso, pasamos a una segunda etapa, ya un año después, el decreto 3048 de 2011. Por medio de este decreto, el gobierno nacional, ¿qué hizo? Creó la Comisión Intersectorial de Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información. ¿Este comité qué hace? O sea, ¿por qué tanto comité? ¿Por qué tanta cosa así? Pues básicamente este comité surge básicamente para garantizar la coordinación y la colaboración armónica institucional de quienes, pues de las autoridades de supervisión y de aquellas entidades públicas que tienen competencia sobre entes públicos o privados para, digamos que, para que puedan velar porque las normas de contabilidad, las normas de información y las de aseguramiento de la información de quienes participen en un mismo sector sean homogéneas, sean consistentes, sean comparables. Entonces, es buenísimo eso, porque puede ser que en algún momento saquen un estándar y el estándar no sea muy afín con lo que se está haciendo o no aplique para todos. Entonces, este grupo lo que tiene que hacer es precisamente validar que
esa normatividad se pueda aplicar en todos los escenarios, ¿ok? Y básicamente esa es la función de esta comisión, ¿listo? Que fue creada en el año 2011 mediante el decreto 3048. Luego, damos un salto al siguiente año, se crea el decreto 2784 del año 2012. Este decreto, digamos que se creó para que de una manera voluntaria las entidades del grupo 1, así como los entes económicos de tamaño grande y mediano, puedan que aplicar las NIF. Y para eso deben comunicar su decisión al organismo que de una manera exclusiva pueda ejercer inspección, pueda ejercer vigilancia y pueda ejercer control, y ante el director de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a más tardar el día 13 de enero de 2012 se pueda realizar eso. Entonces, básicamente, esta aplicación será tomada como una etapa de prueba, ¿sí? La cual, pues, digamos que será utilizada con el fin de conocer los impactos derivados de la aplicación del modelo NIF por parte de las empresas colombianas. ¿Listo? Luego de eso, en ese mismo año, y nótese que aquí ya como que comienzan a sacar mucho decreto, porque pues obviamente el plazo era en el 2015 ya dar el salto. ¿Alguien quiere comentar algo? Ok, listo. Entonces nótese que en el año 2012 se crearon 3 decretos, ¿sí? Ahí de entradita, el 2784, el 2706 y el 2786, pero este tuvo que aunque es el mismo, tuvo una particularidad en un momento de tiempo específico. Entonces, pasemos a este decreto 2706 del 2012. Este decreto, ¿qué hizo? Reglamentó la ley 1314 del 2009 sobre el marco técnico normativo de información financiera para las microempresas. ¿Ok? Y básicamente lo que hizo fue establecer en el artículo 1 lo que es el marco técnico normativo de información financiera para las microempresas. ¿Listo? El artículo 2 de esa ley, de ese decreto, hace referencia al ámbito de aplicación del decreto, y el artículo 3, digamos que fija lo que es el cronograma de aplicación del marco técnico normativo de información financiera para las microempresas, y el último artículo, el 4, hace alusión a las referencias normativas internacionales sobre información financiera. Y aquí vale la pena mencionar algo, y es que eh, ese proceso de convergencia, y puede ser que ustedes no lo escuchen como grupo 3, ¿sí? Sino que lo escuchen como contabilidad simplificada. Y es un proceso que, si bien es cierto, digamos que ellos no son NIF, o sea, no, las microempresas no tienen implementadas las NIF, sino que tienen implementadas son NIF. Las NIF son normas internacionales de información financiera, las NIF son normas de información financiera. Se les quita ese segundo nombre de internacional. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se entiende que ellas pues, no tienen muchos negocios internacionales, de pronto no tienen el músculo financiero para poder decir que van a hacer ese tipo de exportaciones. Entonces, lo que se hizo por medio de este decreto fue crear una especie de contabilidad simplificada que les facilitara la vida a ellos también, pero que a la vez fuera compatible con el estándar internacional para ir como todos de la mano. ¿Listo? Luego de eso, eh, surge ese decreto 2784 del 2012. Ese decreto, ¿qué hace? Pues básicamente lo que hace es que establece, eh, o por medio de ese decreto, se reglamenta la ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que conforman el grupo 1. Entonces, digamos que los que primero tenían que dar el salto al estándar internacional eran los del grupo 1 y los del grupo 3 con las microempresas. Pero pues haciendo la salvedad que las microempresas no iban a manejar normas internacionales de información financiera, sino simplemente iban a manejar unas normas de información financiera. Y a hoy todavía faltan muchas microempresas por dar el salto a esa contabilidad simplificada. ¿Ok?
¿Por qué? Porque pues digamos que ellos son todavía muy olímpicos para hacer sus negocios. Para hacer sus negocios. Gracias. Entonces, sí, son un poquito frescos para hacer los negocios, entonces de pronto no tienen el grado de formalidad y eso hace que de pronto no les llame mucho la atención pasarse o dar este salto porque van a decir, bueno, pero hoy me toca comprar software y de pronto me toca contratar un contador y no tengo plata para eso. Entonces, digamos que no les ha llamado mucho la atención y el problema es que si bien es cierto, crear empresa en Colombia es muy difícil, es muy costoso. También es cierto que si no se formaliza, pues digamos que si no constituye bien su empresa, pues también va a perder muchos negocios, ¿ok? Y muchos me dirán, no, sí, pero yo prefiero perder esos negocios y quedarme con los que tengo, pero sé que no va a tener que estar pensando que en declarar impuestos, que en hacer una cosa, que en hacer otra. Entonces, pues digamos que son unas por otras, pero sí el hecho de no dar el salto, ¿sí? 100% a la formalidad y crear su empresa y constituirse como debe ser y todo, pues sí, digamos que lo va dejando como rezagado, ¿no? Como que relegado allá y de pronto pues va a perder oportunidades de trabajar con el Estado. Muchos me dirán, ah, no me interesa trabajar con el Estado. Ok, bueno, está bien, pero sí es factible que se vaya quedando más rezagado a nivel empresarial y pues eso a la larga pues nos puede llegar a pasar una factura al final, ¿listo? Entonces, básicamente, pues aquí por medio de esta ley de la 2784, entonces lo que se hizo fue eso, reglamentar todo el marco técnico normativo para los preparadores de la información financiera que conforman ese grupo uno. Y digamos que ahí en el artículo uno de este decreto del 2784, se habla acerca del ámbito de aplicación y básicamente este decreto específico, el 2784, es aplicable a los preparadores de información financiera que conforman específicamente el grupo uno, ¿ok? O sea, las grandes multinacionales, ¿listo? Las entidades financieras. El artículo 2 habla acerca del marco técnico normativo para los preparadores de la información financiera que conforman el grupo uno. ¿Y qué es ese marco técnico normativo? Digamos que es el que me da el mapa de ruta que yo debo seguir para el proceso de convergencia. Y el artículo 3, ¿qué hace? Me señala un cronograma de aplicación de ese marco técnico normativo para los preparadores de la información financiera de ese grupo uno. ¿Listo? Entonces, pues digamos que ahí lo que se hizo, ese decreto 2784, fue formalizar básicamente el paso de convergencia de las entidades del grupo uno y también va y le dice a las microempresas, les dice, bueno, como ustedes no son tan grandes, pues no les va a doler tanto, entonces aprovechen y pásense a la fecha que acójanse a la misma fecha que le dimos a las grandes multinacionales y ya tenemos ahí el grueso del sector empresarial bajo ese estándar internacional. Luego viene el decreto 3019 de 2013, un año después. Este decreto 3019 modificó el marco técnico normativo. ¿M? Este marco técnico normativo lo modificó. Pero bueno, no modificó el de las grandes empresas, el de las Grupo uno, modificó fue el marco normativo de las microempresas, ¿ok? Este marco técnico normativo de información financiera para las microempresas lo modificó este decreto 3019 del año 2013. Y básicamente, este decreto, ¿qué hizo? Modificó los requisitos para la aplicación de normas técnicas de información financiera para las microempresas. Em, pues digamos que se puso un poquito más flexible, no fue tanto al choque y a exigir y ponerles multa y sí, sino que conscientes de la realidad económica que vive una microempresa en el país, pues el gobierno también dijo, oiga, no les tiremos tan duro porque es que eso lo que pasa es que no, los puedes desanimar y si se desanima el 85% del sector empresarial en Colombia, que son las microempresas, pues complejo. Entonces, más bien llevémoslo con calma, hagámosle suave y vamos sacando esto, eh, con- como dice mi mamá, despacio que tengo afán. ¿Listo? Entonces, era un poco el mensaje que se daba a través de este decreto 3019. Luego,
vino lo que fue la creación del decreto 3022 de 2013, por medio del cual se reglamenta la ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los preparadores de la información financiera que conforman el grupo 2, o sea, las pymes. ¿Listo? Luego viene el decreto 3023 de 2013. Por medio de este decreto que se hizo, pues se modificó parcialmente el marco técnico normativo de información financiera para los preparadores de la información financiera que conforman el grupo 1. ¿Listo? Y básicamente ese, mm, digamos que hay otro decreto, es el 2784 del año 2012, que fue el que vimos anteriormente. Ese decreto 2784, este de acá, básicamente fue modificado por este decreto que estamos hablando. ¿Listo? Por este de acá, el 3023. Bien. Luego de eso, entonces, damos un salto al decreto 3024 de 2013, es decir, el decreto después de este, el 3023, es el 3024 del 2013. ¿Y este decreto qué hizo? Eh, Modificó básicamente el artículo 1 del decreto 2784, ¿m?, de 2012, por medio del cual se señalan otras entidades pertenecientes al grupo 1. Entonces, el 2784 lo teníamos anteriormente acá. Entonces, lo que hizo fue, modificó este decreto y lo que hizo fue básicamente como decir, mire, vamos a modificar algunas de las entidades que pueden llegar a pertenecer al grupo 1. ¿Por qué hubo que modificar eso? Porque básicamente hubo empresas grandes, que por el hecho de no captar recursos del público y por el hecho de pronto de no cotizar en bolsa, ¿sí? Y no ser una empresa con filiales, con sucursales, matrices, de empresas del exterior, pues no aplicaban a hacer al grupo 1 y muchas de esas se ofendieron. Entonces decían, oh, ¿qué tal? Yo no soy una pyme, yo soy una gran empresa, yo quiero ser del grupo 1. Entonces el gobierno, ay, qué mamera esto. Bueno, ok, listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces ustedes, si se quieren pasar a grupo 1, pues pásense, ¿sí? Eso sí, no se pueden devolver. Entonces, ay, fue pucha, ¿cómo así? Y el contador les decía, no, no sea bruto, es más difícil, no sé qué, si se va. Y ellos, no, yo soy una gran empresa, yo no quiero quedar ahí como una pyme nomás. Y pues les abrió la puerta para que esas empresas pudieran quedar sin cumplir los requisitos que exigía el decreto 1314 del 2009, para pertenecer al grupo 1, les abrieron esa puerta para que, como para quitarse ese sirirí encima. ¿Listo? Entonces, básicamente ese decreto, el 3024, pues fue eso, ¿sí? También aprovechó y modificó unas fechas, ¿sí? Modificó la fecha para el reporte de los primeros estados financieros que debían ser elaborados de conformidad con el nuevo marco normativo, ¿ok? Que es lo que vamos a ver enseguida. Y también modificó lo que es la permanencia en el grupo no inferior a 3 años. Y hizo otras modificaciones. Es más, con todo el tema de la pandemia, ¿sí? Eh, Hay empresas que dijeron, no, mire, me da mucha pena, pero sí, yo sé que yo hice escándalo y yo quería pasarme a grupo 1 y todo, pero es que la pandemia me dio duro y pues no, yo ya no tengo ingresos, ya, yo quiero pasarme a grupo 2, entonces a ver si ustedes me hacen el favor. Entonces, ok, dijo el gobierno, listo, sí, entonces tenemos que mirar esa parte porque es que en realidad hay empresas que quedaron muy golpeadas y pues ya no pertenecen a los grupos a los cuales habían sido asignadas, ¿sí? Muchas empresas cerraron. Entonces, todo eso llevó a que el gobierno también replanteara muchas cosas y pudiera decir, ok, tenemos que ser flexibles en esta parte, porque pues fue una situación completamente atípica. ¿M? Bueno, el otro decreto es el decreto 1851 del año 2013. Este decreto es aplicado a establecimientos bancarios, corporaciones financieras y compañías de financiamiento, entre otras. eh, y básicamente se establece un régimen normativo para los preparadores de información antes señalados, de esas empresas, de los
establecimientos bancarios, de las corporaciones financieras. Entonces, como que sacaron algo muy puntual solamente para el sector financiero, para decirle, oiga, como usted tiene que pasarse ahorita en el 2014, el 31 de diciembre del 2014, usted ya se tiene que pasar al estándar internacional, o sea, para que arranque el 1 de enero del 2015, entonces, mire, tenga esto en cuenta y sacaron ese decreto. Y el último fue el decreto 302 de 2015, por medio del cual se dictan las normas de auditoría y aseguramiento de la información, las famosas NAI, y otras relacionadas con la función de control de calidad, lo que es la NIC-C, las normas internacionales de trabajos de revisión, las NIT-R, y las normas internacionales de trabajos para atestiguar, que son las famosas ISAE, por sus siglas en inglés. Y esto pues básicamente aplica específicamente para empresas del grupo 1 y del grupo 2, empresas que pues están obligadas a aplicar las normas técnicas de información y aseguramiento de la información financiera que fueron establecidas para nuestro país. ¿Ok? Mm, no quiere decir que no hayan más decretos, hay otros más importantes, ¿sí? Básicamente yo lo dejé hasta ahí para que, pues digamos que, como dices, un punto del taller, pues ustedes puedan averiguar los otros decretos que también surgieron en aras de ir madurando lo que fue la implementación de este estándar internacional en Colombia. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. Luego, entonces aquí está, pues digamos que algunas, esto es más un tema de algunos autores importantes en temas contables, ¿sí? Y lo que cada uno opina frente a ese proceso de convergencia al estándar internacional. Entonces, básicamente, este autor, Juan Felipe Ramírez Pinzón, tocó un tema denominado efectos no financieros de las empresas colombianas por la convergencia NIF. ¿Y qué concluyó ese autor frente a este tema? Pues que eh, digamos, concluye cuatro efectos no financieros que son el impacto en la tecnología de la información, los problemas de comparabilidad de los estados financieros, el aumento en los costos relacionados con las NIF y los cambios en la estructura legal de la empresa. Entonces, nótese que a pesar de que se dieron la pela a todas las empresas para poder cumplir la fecha de convergencia, pues hay autores que le encontraron peros, ¿sí? Le encontraron algunas situaciones que no son del todo claras y pues que vale la pena escucharlos y decir, oiga, si aquí la embarramos, nos toca madurar esto, nos toca hacer tal cosa para poderlo contemplar y ver que ese tipo de falencias no vayan a hacer lo que hicieron con el decreto 2649, que fue básicamente como dejarlas ahí quietas, dejarlas ahí olvidadas, eso nadie pregunta por eso, o ¿qué nos vamos a matar ahí solo por un caso o por dos casos que hay? Entonces, el gobierno tiene que estar muy pendiente porque eso es lo que va a hacer que el estándar internacional madure. Si no, eso se va a quedar rezagado. Otro autor, Mauricio Gómez, trató el tema denominado enfoque de las NIF frente a la teoría de contabilidad y control de las organizaciones. ¿Y qué concluyó él? Entre muchas cosas, que en el proceso de regulación contable internacional, perdón, los sistemas de contabilidad y control han sido desplazados del enfoque regulador de las organizaciones. Y pues básicamente esto qué implica? Implica la adopción de una débil concepción y estructura de gobierno corporativo. O sea, no solamente afecta temas propios de la información financiera, sino que también tiende a debilitar lo que es el gobierno corporativo en las organizaciones. Samuel Alberto Mantilla, este es muy conocido en temas sobre todo de auditoría, y él hizo una investigación que denominó lectura y entendimiento de las NIF, y dentro de eso concluyó y dice, equivocadamente las NIF son leídas como una norma de carácter legal en razón a que se privilegia lo formal por encima de lo sustancial. Se debe considerar que en las NIF se privilegia la sustancia económica independiente del cual sea la forma legal. Este es otro principio básico de las NIF y condiciona su entendimiento, implementación, interpretación, análisis y auditoría. Pero hay otro autor, ella también, esta es una autor, es una autora de muchos libros de contabilidad y tiene muy buen nombre, Angélica María Ferrer de la Hoz. Hizo un estudio que denominó cambios significativos de las NIF frente a las prácticas contables bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Es decir, cambios significativos en las NIF frente a las prácticas contables bajo la contabilidad antigua en Colombia. ¿Listo? Y aquí
la autora relaciona varios autores que señalan como cambios significativos en la implementación de las NIF la valoración de muchos de los hechos económicos a valor razonable en lugar del costo histórico, el aumento en el detalle de las revelaciones, valoración del riesgo en instrumentos financieros, contabilidad de cobertura y modificaciones sustanciales en los sistemas de información contable de las empresas. Y el último, Alejandra Patiño, en su tema denominado Dualidad de sistemas de contabilidad fiscal frente a la financiera, concluyó que con la implementación en Colombia de la Ley 1314 de 2009, la cual señala la necesidad de separar la contabilidad financiera y la tributaria, esto implica llevar dos sistemas de información contable, uno con objetivos fiscales y otro bajo las NIF, factor que no ha sido bien acogido por las organizaciones. Esto a la larga no tiene ya mucha trascendencia. Uno no debería tener em, varias contabilidades, ¿sí? En la empresa la contabilidad es una, que usted tiene que extraer información para cumplir con la parte tributaria, eso es otro cuento, pero eso no significa que usted tenga que llevar dos contabilidades por aparte. Eso no es lo que dice el estándar internacional, ¿sí? Y es más, el estándar internacional brinda las herramientas para precisamente evitar ese tipo de cosas, pero pues muchas personas están digamos que esto se hizo a comienzo del proceso de convergencia, esto fue por allá en el 2015, en donde pues este tipo de personas daban esas señales de alarma, pero a la larga eso no había que hacerlo. O sea, por más compleja que fuera la contabilidad de una organización, no, digamos que no era necesario tener que partir la contabilidad entre la contabilidad normal de la empresa del día a día y la contabilidad tributaria. ¿Por qué? Porque eso se prestaba para malos entendidos y de pronto en una visita de la DIAN, uno decirle, es que yo tengo libros de contabilidad oficiales, el de la contabilidad normal y el de la parte tributaria para no confundirme, ¿no? Pues olvídese, eso es que usted está haciendo algo raro, ¿sí? Entonces digamos que debido a eso, eso no es una buena práctica. ¿Y para qué nos vamos a complicar con más libros? ¿Sí? Hay empresas que tienen 3, 4 libros oficiales de contabilidad. Eso está mal, no debería hacerse eso. Es más desgaste administrativo que lo que eso le va a beneficiar a la empresa. Entonces sí hay que tener mucha precaución con ese tema, ¿listo? Y ya entonces nos metemos a lo que son las variaciones en los estados financieros de la contabilidad antigua, de los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia versus las NIF. ¿Listo? Entonces digamos que dando continuidad a lo que nos hemos trazado en esta sesión, eh, vamos a trabajar un ejercicio con base en unos estados financieros, ¿sí? Eh, y digamos que esa información que aparece ahí plasmada en esos estados financieros, digamos que pertenecen a una empresa eh, mm, que está adscrita al sector comercial y pues obviamente no vamos a nombrarla, pero sí es una empresa medianamente grande que maneja unas buenas cifras contables. Entonces, ¿qué se hizo acá? Pues básicamente se llevó a cabo todo lo que fue el procedimiento de conversión de estados financieros bajo el modelo tradicional o según los parámetros definidos en los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, hacia el estado de situación financiera de apertura ESFA. ¿Qué es el ESFA? Sucede que si yo tengo, por un lado, la contabilidad bajo estos principios de contabilidad generalmente aceptados, y me dicen, Chinito lindo, usted ahora tiene que olvidarse de esta contabilidad elaborada bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados, olvídese de eso, y ahora pasémonos a las NIF. Entonces, para hacer ese paso, eso no es que yo diga, bueno, listo, entonces ya de aquí en adelante entonces voy a arrancar con haciendo todo bajo las NIF. No, tengo que dejar una traza de qué fue lo que tuve que hacer y básicamente la traza en qué consiste. En tomar el estado financiero de cierre del periodo contable a 31 de diciembre del 2014 y decir, pasar toda esa información al ESFA, que es el estado de situación financiera de apertura, y decir, ahora sí ya estoy bajo el estándar internacional y de aquí en adelante voy a manejar mi contabilidad de acuerdo a las indicaciones que me está dando el estándar internacional. ¿Ok? Entonces, eso, cuando hablemos de ESFA, es eso, es ese estado de situación financiera de apertura. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí tenemos la información todo lo que es la parte de los activos de esta empresa.
Entonces, ¿cómo estaba al 31 de diciembre de 2014 con los datos de la contabilidad antigua y cómo íbamos a pasar estos datos de esta columna a esta otra columna que arrancábamos el 1 de enero del 2015 bajo el estándar internacional? Obviamente, pues aprovechamos y hacemos un análisis horizontal acerca de la variación absoluta y relativa de las diferencias que hemos encontrado y pues digamos que eso nos va a permitir como tener más luces frente al análisis que hay que hacer. Entonces, básicamente, con la información obtenida en los valores relacionados con la cuenta de activo disponible aquí en Colgap, ¿sí? Y su equivalente al efectivo, bueno, y su equivalente a efectivo y equivalentes del efectivo en NIF, se evidencia un crecimiento del 52%. Entonces aquí cuando teníamos en la cuenta del disponible apenas 21.446.000 pesos, ¿sí? ¿Qué pasó? Cuando hicimos el proceso de convergencia, esto pasó, yo creo que voy a utilizar esto más bien. Entonces, cuando hicimos el cierre a 2014, el saldo en nuestra cuenta del disponible tenía un saldo de 21.446.000 pesos. Pero cuando hicimos el paso a las NIF, el saldo se incrementó pasando de 21.446.000 a 32.585.000. Y usted dirá, pero ¿por qué? ¿Fue que vendieron todo eso en un día? ¿Qué pasó ahí? Y no, pues sencillo, es que el disponible bajo lo que era la contabilidad antigua, bajo lo que era estos principios de contabilidad generalmente aceptados, pues básicamente en esa cuenta uno no tenía sino lo referente a eh, el efectivo, que son monedas y billetes, ¿sí? Que puede tener en caja menor o eso es el efectivo. Del dinero que tienen en bancos, puede ser en cuentas corrientes, en cuentas de ahorros, y el dinero que usted podía tener de pronto en una cuenta en el exterior. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Que el estándar internacional dice, mire, aquí tenemos que hacer una cosita y es que hay inversiones que de pronto la empresa tiene y que ya están próximas a vencerse, o sea, inversiones que están en el orden de un vencimiento dentro de 90 días, ¿sí? Algunos por políticas contables lo contemplan de 120, incluso hasta de 180 días, pero el estándar dice que si una inversión se vence dentro de los 90 días siguientes, usted ya la debe pasar directamente al disponible. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se asume que esa inversión que usted tiene, esa inversión pronto se va a convertir en efectivo. Por eso se habla de que esa cuenta ya hoy no se llama disponible, sino se llama efectivo y equivalentes al efectivo. ¿Por qué? Porque las inversiones que son menores a 90 días, yo las tengo que contemplar dentro del disponible. ¿Ok? Ese fue un cambio fuerte. ¿Ok? Entonces, dentro de eso, ¿qué se logró detectar? Que habían 11.139.000 que estaban próximos a vencerse dentro de los próximos 90 días y se sacaron de las inversiones y se pasaron al disponible. ¿Ok? Por eso se dice que tuvo un incremento. El hecho de haberme pasado de Colgap a NIF tuvo un incremento en solo la cuenta disponible de un 52%. ¿Ok? Y uno dice, miércoles, y entonces eso cómo le pega a la declaración de renta, tengo que declarar sobre este valor o sobre este otro. Entonces, digamos que ahí, pues, digamos que dudas fue lo que surgieron terriblemente ese año, ¿sí? Habían muchas inquietudes frente a muchos temas, pero el hecho de tener que convertir inversiones, por ejemplo, un CDT, usted abrió un CDT a un año y lo hizo en diciembre del año pasado. Entonces, pues si es a un año, pues vence, digamos que el 15 de diciembre, lo abrió, entonces se vence el 15 de diciembre del 2021. Entonces tenemos del 15 de diciembre al 15 de enero, al 15 de febrero, al de marzo, al de abril, al de mayo, al de junio, al de julio, al de agosto y al de septiembre. Entonces nos falta octubre, noviembre y diciembre. Bueno, digamos que no se vencía en diciembre, sino se vencía en noviembre. Entonces nos falta todo septiembre, todo octubre y se vence en diciembre, en noviembre. Entonces estamos hablando más o menos de 75 días. Como es menor a los 90 días, yo debo pasar ese valor de esa inversión más los intereses
a la cuenta del disponible. Y el argumento que da el estándar internacional es que esa inversión pronto se va a convertir en efectivo y su nivel de riesgo disminuye muchísimo. O sea, ya no lo va a vender. Es una persona que si tiene alguna necesidad va a buscar financiamiento por otro lado, mientras le sale ese CDT y lo puede convertir en dinero en efectivo. ¿Listo? Eh, entonces, digamos que esa fue la primera de las novedades, ¿sí? Y básicamente esa cuenta, aquí solamente tengo el nombre de la cuenta como estaba en el estándar, en la contabilidad viejita, ¿sí? Y ahorita al final vamos a ver cómo queda el ESFA y ya no va a decir disponible, sino efectivo y equivalentes al efectivo. Y básicamente esa cuenta de efectivo y equivalentes al efectivo comprende lo que son las inversiones, pero las inversiones que se vencen a corto plazo, es decir, menos de 90 días, ¿ok? Y esas se interpretan que son unas inversiones de gran liquidez. ¿Por qué? Porque si se aguantó un año, usted no va a salir ahorita en menos de 3 meses, salir como loco a vender ese título y salir de pronto a perder. Entonces, pues es muy complejo. Por eso se asume que eso fácilmente se va a convertir en efectivo en un corto plazo. ¿Listo? Y pues digamos que esto, ¿qué demuestra? Esas jugaditas, como diría Macías, básicamente demuestran es que el modelo NIF da un mayor grado de certeza en cuanto a los recursos disponibles de la empresa por incluir partidas que en el modelo anterior no se reconoce su facilidad para convertir en efectivo en el corto plazo, comportamiento básicamente que se reafirma en el análisis vertical donde se obtiene un leve incremento en la participación de este rubro frente a los activos totales. Entonces pasamos de tener desde el punto de vista del análisis vertical de un 0,93 a un 1,61, casi lo doblamos, ¿ok? Pero esto implica crecimiento, ¿ok? Entonces, pues digamos que desde ese punto de vista, el tema es bueno, el tema funciona, ¿ok? Entonces no hay que echarlo en saco roto de todas maneras. Son temas que tienen un gran impacto, sobre todo en los estados financieros, ¿listo? Entonces, digamos que para el caso de esta empresa que estamos analizando, se observa el poco peso relativo que tiene el rubro de efectivo y equivalente al efectivo que aquí lo llaman disponible. ¿M? Em, y digamos que ahí la queja es de ese poco peso relativo que tiene ese rubro del disponible o del efectivo y el equivalente al efectivo en comparación con el activo corriente. Entonces uno mira y dice, pero 21.446.000 frente a 2.300 millones. Uy, no, claro, esto es insignificante, ¿sí? Entonces uno dirá, bueno, de pronto la empresa se esmera por no tener mucho dinero en efectivo dentro de la organización por temas de riesgos, por problemas que se pueda perder la plata, que algo pueda llegar a pasar. ¿Ok? Entonces, eso no es malo, ¿sí? Una empresa en realidad debería tener muy bajito este rubro. ¿Por qué? Porque es que si usted lo tiene muy elevado, ¿qué significa o qué lectura se le da al tema? Que usted no sabe invertir. O sea, no es lo mismo tener un dinero en una cuenta de ahorros, ¿sí? En donde le está rentando como al 3% efectivo anual, o sea, una miseria. O sea, eso no es una inversión. Entonces, más bien lo que hacen las empresas es sacan esos recursos y como digamos que se acercan al banco y dicen, bueno, tengo un excedente ahí de dinero, ¿qué lo puedo poner a hacer? Entonces le dirán, no, pues métanlo un CDT o hagamos una fiducia, o ahí salen una gran cantidad de figuras. Y algunos dicen, no, pues yo más bien opto por invertir en bolsa para que eso me genere, o sea, voy a comprar unas acciones, eso me va a generar una rentabilidad mayor que lo que me está pagando la cuenta corriente del banco y pues digamos que de esa manera me puedo financiar mucho mejor, ¿ok? Entonces, pues digamos que eso es bien importante, es bien relevante no tener mucho dinero guardado o no tener mucho dinero representado en efectivo. ¿Por qué? Porque eso habla mal de la gestión de la empresa. Hay que
mover esa plata, hay que sacarla de esas cuentas corrientes y cuentas de ahorros y empezar a trabajar con ella. Y entonces muchos me dirán, pero ¿y entonces con qué pagamos los, los servicios y con qué pagamos el arriendo? No, sí, pues digamos que habrá que hacer una planeación, un ejercicio de planeación en donde se logre determinar realmente cuál es la cifra que se puede ahorrar y esa será la que yo voy a invertir de pronto en bonos, en acciones que me van a generar un mayor rendimiento. ¿Ok? Entonces digamos que por ese lado, esto es un buen síntoma porque entre menos dinero tenga, mucho mejor. ¿Listo? Eh, Acerca de lo que son las inversiones en el activo corriente, o sea, aquí en este rubro, las inversiones, eh, digamos que tuvieron una variación del 100%, o sea, aquí sale la variación relativa del 100% frente a ese rubro de inversiones. Eh, ¿A qué se debe esa variación? Pues a que prácticamente el modelo NIF involucra la reclasificación de las inversiones de corto plazo en el efectivo y equivalentes del efectivo y para este caso corresponde a 11.139.000 pesos, ¿ok? Entonces, de los cuales pues se incrementa en las cuentas de efectivo y equivalente al efectivo. Entonces, digamos que ese tema afectó mucho el rubro de inversiones y sucede que según la sección 35 de, del estándar para pymes, dice que las inversiones podrán medirse al costo atribuido, que será el valor razonable según la sección 11 o el valor en libros, según los principios de contabilidad generalmente aceptados, en la fecha de transición. Entonces, básicamente, esta variación que se tuvo en este tipo de cuentas, en las inversiones específicamente, ¿sí? En esta cuenta, digamos que esa variación se puede tomar como una variación razonable al considerar que ese tipo de derechos mayores a 90 días implican mayor dificultad para su conversión en efectivo. O sea, los títulos que tienen un vencimiento superior a 90 días, pues posiblemente yo diga, no, no me aguanto, no puedo tener eso hasta 90 días, entonces yo necesito liquidez, puede que salga al mercado y venda esos títulos, venda esas inversiones. ¿A costo de qué? Perdiéndole de pronto el interés, vendiéndole de pronto un poco más barato, pero si necesitamos liquidez, esa sería una de las alternativas que habrá que seguir. Entonces, por eso es que no todas las inversiones que están reflejadas acá en este ítem, no todas las inversiones se pueden reflejar dentro del efectivo y el equivalente al efectivo. ¿Por qué? Porque su nivel de riesgo aumenta. ¿Ok? Entonces, con las que son menores a 90 días, pues es fácil porque uno dice, sí, yo me aguanto 90 días y no hay problema, me espero. Pero con las que son mayores a 90 días, usted ya comienza a sufrir. Usted dice, no, imagínate, tengo que esperar 4 meses, 5 meses, y si no consigo la plata, entonces me toca ir a endeudarme con el banco y el banco me va a cobrar un interés más alto de lo que yo me estoy ganando con el tema de las acciones, etcétera, etcétera. Entonces se da cuenta y usted se comienza a estresar. Entonces, pues sí hay que tener eso en consideración, ¿ok? Entonces, básicamente, como les decía, pues esto que muestra, básicamente nos da a conocer que el modelo de las NIF permite identificar con mayor realismo la liquidez de las organizaciones y su consecuente capacidad de operatividad y a la par nos va a permitir de manera mucho más confiable determinar la necesidad de apalancamiento financiero si es que se llega a necesitar. Si no, pues simplemente nos quedamos quietos y seguimos operando con lo que tenemos. Esta empresa en particular de la que estamos hablando el día de hoy es una empresa comercial. eh, Esta empresa muestra una disminución de 6,57% en la estructura de sus activos corrientes. Este 6,57 que está aquí. ¿Listo? Ese 6,57, entonces es una disminución en la estructura de sus activos corrientes, lo que pues, va a requerir un análisis diferente al modelo anterior, en el sentido de que, en el sentido que hay que evaluar el cubrimiento de los costos de operación de la misma. Entonces, digamos que eso nos puede llegar a afectar en determinado momento. ¿Listo? Pero apenas hemos mirado dos cuentas, las que son del disponible y las inversiones. ¿Ok? Mm, listo. Eh, Pasemos al siguiente slide. Entonces, ¿aquí qué pasa?
aquí entramos básicamente a mirar lo que es el rubro de las cuentas por cobrar. Las tenemos aquí arribita, estas cuentas por cobrar. Y sucede que en ese sentido, las cuentas por cobrar, la norma internacional cataloga las cuentas por cobrar como un instrumento financiero. ¿Qué es un instrumento financiero? Es básicamente, eh, puede ser una factura, un instrumento financiero puede ser un cheque, un instrumento financiero puede ser una acción, un bono, etcétera, etcétera. Entonces, esas facturas que yo le he emitido a mis clientes y que no me las han pagado, eso se convierte en un instrumento financiero y eso está destacado de esa manera en la sección 11 de la NIF para pymes. ¿Ok? Eh, y digamos que ahí bajo el estándar internacional no se habla de facturas ni nada, se habla o de instrumentos financieros o de activos financieros. En este caso, pues esa factura que tiene el cliente y que no nos ha pagado se convierte en un activo financiero y pues digamos que al momento de tener ese estatus, eh, ese crecimiento en el estrato, pues básicamente eso hace que este tema cobre mucha más importancia. ¿Por qué? Porque tiene mucho impacto al interior de los estados financieros. ¿Listo? Entonces, digamos que ese activo financiero es un derecho contractual y nótese lo importante que es esa palabrita, un derecho contractual, es decir, hay un contrato de por medio, ¿ok? Un contrato en donde mi cliente me dice, suministreme usted estos materiales que yo le voy a pagar el precio acordado. Y se genera ese contrato. Puede ser que no esté escrito, pero con el hecho de la aceptación de la factura, el negocio se perfecciona. ¿Listo? Entonces, básicamente, pues ahí se está hablando de esa característica importante, de ese derecho contractual. eh, y digamos que es un derecho contractual ¿a qué? A recibir efectivo o de pronto a recibir otro activo financiero de otra entidad o a cambiar activos financieros o pasivos financieros en condiciones que le sean potencialmente favorables para la entidad. ¿Ok? Y básicamente ahí los activos financieros deben estar valorados de acuerdo al monto real recuperable para la cual se define la política contable correspondiente. Entonces, digamos que en este punto, lo que nos está diciendo el estándar internacional es que podemos tener esos activos financieros o esos instrumentos financieros que básicamente nacen tienen una connotación contractual, ¿sí? ¿A qué? A recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad. ¿Y qué significa ese otro activo financiero de otra entidad? Entonces, digamos que a mí me pueden pagar una parte con efectivo y la otra me dice, mire, sabe que no tengo plata, ¿no? Y yo ya tengo que cerrar, entonces, mire, sabe que yo tengo tantas acciones, le doy esas acciones en parte de pago. Ah, bueno, listo. Eso es otro activo financiero. ¿Listo? Por un lado tenía la factura que ya mi cliente me abonó el 50%, pero me está debiendo todavía el 50%, para lo cual él me propone, me dice, hermano, no tengo efectivo ahorita, si quiere, tome estas acciones, véndalas que se están moviendo muy bien en el mercado o téngalas ahí de carácter especulativo, y ese carácter especulativo es básicamente esperar al momento en el que más sube el precio de la cotización de esa acción. ¿Para qué? Para venderla. Y obviamente, pues ganar un mejor rendimiento financiero. Entonces, básicamente, eso es lo que se hace a través de esas cuentas por cobrar. Digamos que los activos financieros deben estar valorados de acuerdo al monto real recuperable, para lo cual, pues, digamos que eso queda plasmado dentro de la política contable de cada organización. Y en lo referente a esas cuentas por cobrar, digamos que las NIF aplica el criterio de deterioro, porque las cuentas también se van deteriorando, ¿sí? Las facturas se van deteriorando en la medida en que no me las van pagando. Entonces, a eso hay que aplicarle un deterioro. ¿Y ese deterioro cómo se aplica? Un deterioro que se basa en la reducción del valor de las cuentas relacionadas con clientes deudores, sobre las cuales se determina que no existe ninguna probabilidad que el cliente vaya a efectuar el pago. ¿Ok? Entonces, básicamente acá tenemos unos recuadros en donde decimos, tenemos una cartera menor a 120 días. ¿Por cuánto? Por 628 millones 174 mil 948 pesos a
120 días, ¿ok? Tenemos una cartera superior a los 120 días que tiene un deterioro del 20% y está evaluada en 22.762.867 pesos. Y ese periodo de 120 a 149 días tiene ese nivel de deterioro. Las facturas que son mayores a 150 días, ¿sí? Tienen un deterioro del 30%. Y en ese rango de fechas hay unas facturas que suman 7.485.002 pesos. Entonces, y aparte, hay otras facturas que son superiores a los 150 días, que tienen un deterioro del 100%, y esas facturas suman la medio bobadita de 129.481.422 pesos. ¿Ok? Entonces, digamos que aquí lo primero que uno tiene que hacer es sumar todos estos subtotales, los 628, los 22, los 7 y los 129, y eso me da un valor de 787.904.239 pesos. Y entonces, ¿qué hacemos? Comenzamos a calcular el deterioro de esas carteras. Entonces me dice, si, si las facturas 762.867 y le aplico ¿qué? Lo que me dice la política, un deterioro del 20%. ¿Ok? Entonces simplemente le calculo el 20% a 22 millones y eso me da 4.552.573 pesos. ¿Ok? Por la cartera que tengo vencida a 120 días. Pero aparte tengo una cartera que se vence una cartera que lleva más de 150 días vencida y asciende a una cifra de 7.485.002 pesos, ¿sí? Y a eso nos dice que le debemos aplicar el deterioro del 30%, ¿ok? Entonces, aquí pues básicamente, aplicándole ese porcentaje del deterioro, yo creo que aquí tengo un error. Tun, 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 sería Dime. No, profe, sí, yo creo que hay un error porque ahí se representa un 50%, ¿no? Exacto, sí, 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 ahí el valor que está aquí equivale exactamente al 50% del valor, ¿ok? Entonces aquí no estábamos hablando de un deterioro del 30%, sino un deterioro del 50%, que es lo que vemos aquí reflejado, ¿ok? Entonces, es básicamente eso, las facturas, y estos son políticas contables que crea la empresa. Esto no es que esos porcentajes estén estipulados en el estándar internacional o en algo por el estilo, es simplemente cuando estamos obligados a hacer las políticas contables, que ese va a ser el tema de la siguiente sesión. Cuando empezamos a trabajar en políticas contables tenemos que contemplar este tipo de situaciones. ¿Cómo voy a deteriorar mi cartera? ¿Cuáles van a ser los días que voy a estimar para decir que una cartera tiene tanto deterioro, tiene tanto que calculo? ¿Qué es el deterioro? Lo que calculo aquí a nivel de cuentas por cobrar. El deterioro se entiende como lo que yo estoy asumiendo que se puede perder, que son cuentas incobrables. ¿Ok? Entonces, aquí básicamente la política contable me está diciendo, la empresa está determinando que de las facturas que tienen más de 150 días, se puede perder el 50%. ¿Ok? Ahora, el hecho de decir que se puede perder el 50% no significa que yo ya baje los brazos y no va a cobrar eso, ¿no? Yo llevo eso hasta las últimas consecuencias, ¿sí? Lo que pasa es que por términos contables, pues yo sí tengo que ir castigando esas cuentas e ir mirando, pues, qué otro tipo de estrategia voy a utilizar para poder ejecutar esas cuentas. Puede ser que yo las lleve a una empresa de factoring que se encargan de comprar facturas vencidas y me darán si este deterioro me vale 3.742.501, significa que yo, este monto de facturas, espera que esto me quedó feo. Entonces, ¿qué significa? Que si yo tengo estos 7.485.002 pesos, yo tranquilamente me puedo dar la pela de decir, las voy a vender a una empresa de factoring o a una empresa que compra cartera vencida y si él me ofrece el 50% o más, yo se lo puedo vender tranquilamente,
¿sí? Pero si él me ofrece menos del 50%, yo no puedo venderla. ¿Por qué? Porque la política contable me tiene condicionado a que solamente podemos castigar hasta el 50% de esas facturas que tienen un vencimiento de 150 días, ¿ok? Y la otra condición que se tiene es aquellas facturas que tienen un vencimiento mayor a 150 días. Y a esas que dice la política contable de la empresa, no, sabe que esto yo ya, como que esto lo veo perdido, entonces le voy a calcular a ese monto de facturas un deterioro del 100%, ¿ok? Yo ya como que se resigna y dice, ok, eso es posible que se pierda toda esa plata, entonces voy a crear otras estrategias para ver qué puedo recuperar de esto que de pronto ya se puede estar considerando como una cartera incobrable. ¿Listo? Entonces, eso nos ordena hacerlo el estándar internacional. Yo no me debería quedar con unas cuentas ahí vencidas, entonces se vencieron los 150 días, ya no tienen un vencimiento de 150 días, sino de pronto de 360 días, ¿sí? De pronto de 2 años, de 3 años. ¿Y qué hago yo mostrando esas cuentas de cobro en cada periodo? ¿Sí? Diciendo o haciendo ver ante los socios que yo como gerente no sirvo porque no fui capaz de recuperar esa plata, ¿sí? Entonces, digamos que desde ese punto de vista, pues hay que tener mucha precaución porque esas, eh, esas interpretaciones que se hacen, pues pueden mostrar ese tipo de cosas. Entonces, prácticamente, digamos que todo lo que tiene que ver con estas cuentas por cobrar, las NIF aplican el criterio del deterioro basado en qué? Basado en la reducción del valor de las cuentas relacionadas con clientes o con esos deudores, ¿sí? Sobre las cuales pues se determina que no existe ninguna probabilidad que el cliente vaya a efectuar el pago. ¿Ok? Ahora, esto no es que usted coja y eche globos, si diga, yo creo que las facturas que tengan 150 días, entonces le va a calcular un deterioro del 50%. No, yo puedo colocar eso en la política contable, pero yo debo sustentar eso mediante un estudio que hice, ¿sí? Al interior de la empresa. Yo dije, mire, por qué tomó la decisión? Ah, sí, es que las facturas a 150 días, por lo general esos son clientes del exterior y pues tratar de cobrar eso es, más nos gastamos en gestión para recuperar ese dinero que lo que que lo que vamos a cobrar. Entonces el estudio nos ha demostrado y eso va con un anexo a esa política contable que justifica el porqué de estos porcentajes, por qué del 20%, por qué del 50% de aquí y por qué del 100%, ¿ok? No es nada abuelo de pájaro, no, no, es que, ¿por qué calculó el 50%? No, es que la empresa aquí al lado, que también se dedica a lo mismo, contempló eso, entonces pues yo la puse igual. No, pues, sus políticas son sus políticas, es su huella digital empresarial. Entonces eso no aplica el que usted copie em, políticas contables de otra empresa. Otra mala práctica que hay es que utilizan entonces la norma o el estándar internacional y lo replican como política contable. Y eso tampoco es, ¿ok? Entonces, eso lo vamos a ver en las siguientes sesiones, ¿listo? Entonces, básicamente, eh, aquí, pues uno lo que hace es sumar el monto de las facturas, ¿sí? Las facturas que son menores a 120 días, que son 628 millones, las que están entre 120 y 149 días, que suman 23 millones, las que son mayores a 150 días, que tienen un monto de 7,5 millones, y las que son superiores a los 150 días, que tienen un monto de 129 millones. Esto me da 787,904,239. Y a eso, entonces lo que se hace es que se le está calculando cuál es el deterioro. ¿Cuál es el deterioro? Estos totales que yo tengo acá. Entonces, 4,552,000 más estos 3,742,000 más estos 129,481,000. ¿Cuál es el total deteriorado? 137,776,000 pesos. ¿Ok? Ese es el monto por el cual yo estoy estimando, gracias a mis políticas contables, qué es lo que posiblemente voy a perder. Pero vuelvo y digo,
voy a perder en términos contables. ¿Por qué? Porque es que yo puedo seguir ejecutoriando esas facturas, yo no puedo perder esa plata, ¿sí? Yo tengo que lucharla hasta el final. Entonces, eso hacia allá tengo que seguir. No significa el que yo haya castigado esas deudas, no significa que yo ya bajé los brazos y no va a seguir haciendo gestión de cobro. Nada de eso. Usted puede agotar todos los términos. Usted puede vender cartera, usted puede meter abogado, puede ponerle un denuncio, lo que sea, porque eso es un título valor, es un instrumento financiero. Entonces, y ese instrumento financiero tiene ese alcance, ¿ok? Entonces, básicamente, ¿qué lectura le hacemos a ese deterioro eh, frente a lo que tenemos de cartera? Tenemos una cartera de 787 millones y le estamos calculando un deterioro de 137 millones de pesos. Entonces, ¿eso qué implica? Me implica una disminución en el recurso económico disponible para la operatividad de la empresa frente al modelo Colgap, o sea, a la contabilidad antigua. ¿Listo? Y digamos que esto es un factor que de acuerdo con los lineamientos del estándar internacional es totalmente concordante. ¿Por qué? Porque hay que desestimarse aquellos valores de esta cuenta que se pueden establecer como incobrables o de difícil recaudo. Yo no, ¿para qué voy a seguir teniendo eso ahí inflado? Un dato de unos deudores que me van a estar inflando o me van a estar haciendo suponer unos ingresos ficticios y sobre eso yo estoy pagando, estoy declarando impuesto. Entonces, no, yo más bien castigo esos valores que estoy considerando mediante política contable como incobrables, los deduzco o reduzco este monto de las deudas que tienen los clientes para conmigo, lo reduzco en 137 millones. ¿Ok? Y eso obviamente pues va a tener un impacto tributario, pero también me va a ayudar a dejar de contar con ese tipo de ingresos ahí, de tener unas cuentas incobrables ahí, las voy a seguir teniendo en el estado financiero, entonces eso no se ve tan bien y habla de una mala gestión por parte de la gerencia, ¿listo? Entonces, también podemos decir, y con relación a lo que hemos hablado anteriormente en esta parte del deterioro, eh, que esta temática y la implementación del deterioro, digamos que nos permite una visión mucho más realista, ¿sí? Una visión más aterrizada de los recursos con que cuenta la empresa, así como la determinación de necesidades de endeudamiento. ¿Para qué? Para poder suplir capital de trabajo de manera más fehaciente. Entonces, esto realmente, el deterioro de las cuentas por cobrar, y hay deterioro no solamente por cuentas por cobrar, hay deterioro en instrumentos financieros, hay deterioro en inventarios, hay deterioro en propiedad, planta y equipo, en todo eso se calcula deterioro. ¿Por qué? Porque es entendible que hay cosas que se van deteriorando o cosas que van perdiendo valor. Y esa pérdida de valor yo la tengo que reflejar en mis estados financieros y no hacerle creer a los accionistas que esas deudas las vamos a recuperar a sabiendas que ya muchas de esas puede que sean incobrables. ¿Ok? Entonces hay que tener mucha precaución con ese tema para evitar que esto de pronto nos vaya a salir un poco más caro de lo que teníamos contemplado. ¿Listo? Ahora, esto desde el punto de vista de las cuentas por cobrar. Ahora, ¿qué pasa con la cuenta de inventarios? Entonces, acá en inventarios, pues digamos que ahí no hubo ningún movimiento. Cuando en Colgap, o sea, en la contabilidad antigua, teníamos un saldo de 1.335 millones y ese saldo pasó automáticamente a NIF. No tuvo deterioro, no tuvo ninguna otra modificación frente al cambio, frente al proceso de convergencia. Entonces digamos que ahí no tuvo mucho impacto. El inventario pues se sigue valorando a lo mismo, a menos que de pronto hubiese algo de deterioro, pero en este caso, para el ejemplo que tenemos acá, no hubo ninguna modificación. Pero reitero, los inventarios también son susceptibles de deterioro. ¿Cómo se calcula el deterioro en un inventario? Yo debo tener, y esto en los inventarios, ¿para qué se aplica el deterioro? Pues prácticamente para tener unos valores reales de mis inventarios. ¿Qué significa tener unos valores reales de mis inventarios? Que puedo ser que usted compró unos inventarios hace 9 meses y no los ha utilizado, ¿sí? Y los tiene ahí a un valor de, qué sé yo, 50 millones de pesos.
Pero cuando usted va y mira en el mercado, esos inventarios ya no valen 50 millones de pesos. Esos inventarios fácilmente valen de pronto 48 millones de pesos. Entonces, el valor que usted tiene en libros está sobrevalorado frente al valor del mercado. Y usted lo que tiene, y lo que dice la norma es, chiqui, usted no me puede tener esos valores así inflados, usted me tiene que ajustar esos valores del inventario vía deterioro del inventario, y lo que hace es, me toma el valor del mercado, digamos que toma el valor que tienen libros, que es el mayor, lo toma y le resta el valor del mercado, y esa diferencia es la que me va a castigar mediante un asiento contable para ajustar esos inventarios y dejarlos al valor del mercado. De esta manera, ¿qué tiene usted como empresario? Unos inventarios valorados al valor razonable o valorados al precio del mercado. Y eso hace que sus estados financieros no se inflen. Eso hace que usted no vaya a tener que pagar más impuesto por unos inventarios que tiene ahí movilizados desde hace mucho tiempo. ¿Ok? Entonces, obviamente todo esto lo vemos cuando entremos a ver NIF, Normas Internacionales de Información Financiera, en donde pues tomamos cada uno de estos ítems, tomamos inventarios, tomamos instrumentos financieros, propiedad, planta y equipo, etcétera, y comenzamos a trabajarlo de manera práctica para determinar qué es lo que puede hacer y qué pasa en la vida práctica frente a cada una de esas cuentas. ¿Ok? Entonces aquí pues no hubo ningún movimiento. Prácticamente se puede decir que la cuenta de inventarios permanece igual en ambos modelos, tanto en el de Colgap como en el de NIF, debido a que ya se tenían los inventarios valorados a costo actualizado. Entonces, si no los tenía valorados a costo actualizado, hago lo que les acabo de explicar. Yo tomo el valor en libros, miro esos inventarios, cuánto valen en el mercado, y básicamente hay que se utiliza para valorar los inventarios. Usted me dirá, entonces, ¿cómo los valoro con el precio del mercado? ¿Será que salgo y voy y me pongo a preguntar de tienda en tienda o de proveedor en proveedor? Pues puede que ese sea un mecanismo, ¿sí? Pero uno lo que hace es aplica lo que se conoce como el valor neto realizable. Perdón ahí el pulso, pero ese valor neto realizable son unas estimaciones que yo hago del precio de venta. Y esas estimaciones, pues obviamente tomo como parámetros los precios en el mercado, y con base en eso digo, mis inventarios están valorados en 52 millones de pesos y en libros los tengo en 50. Entonces, ¿qué me dice el estándar? Si el valor del mercado es mayor y sus inventarios son menores, déjelos quietos. Pero si el valor de sus inventarios en estados financieros es mayor al del mercado, o sea, al del valor neto realizable, usted tiene que ajustarlo. Entonces tiene que dejar ese precio de inventarios de acuerdo a lo que le dice el valor neto realizable. ¿Ok? Pero esto lo vemos con ejercicios cuando lleguemos a NIF. ¿Listo? Entonces, aquí por el lado de inventarios, esa fue la dinámica. Por el lado de deudores, la dinámica es la misma, no hubo variación en el estado financiero. Los deudores pues se mantuvieron igual, el mismo monto del estándar anterior del Colgap fue de 54.521.000, y lo que pasó a NIF también fue de 54.521.000 pesos. Entonces aquí básicamente la cuenta de deudores no presenta ninguna variación entre los dos modelos. ¿Y por qué se da eso? Porque la facturación correspondiente a este rubro se deriva de ventas de otros ingresos, ¿ok? Diferentes a los que están directamente relacionados con la actividad de la empresa, que eran los que teníamos aquí en cuentas por cobrar, ¿sí? Estos son otros ingresos y los llamamos ahí bajo esa cuenta de deudores, así lo teníamos en la contabilidad antigua. Y básicamente a esto, pues digamos que no se le aplicó deterioro para este tipo de cuentas, debido a que se sabe que se va a tener un recaudo de esos dineros. Pero en caso que hubiese algún grado de incertidumbre, pues se aplica también deterioro. No hay ningún inconveniente, digamos que eso lo permite la norma, y es prácticamente realizable. Entonces no hay ningún inconveniente por eso. Que para este caso no hubo necesidad, pues uno pasa los saldos, entonces tal cual al al estado de situación financiera de apertura, el ESFA. ¿Listo? ¿Alguien quería comentar algo? Profe, sí. Cuéntame.
Profe, una pregunta. Si el deterioro, digamos, es bien grande en una empresa, un ejemplo, la empresa maneja, digamos, en sus estados financieros unos 1.000 millones y el Sí. deterioro asciende al 30% de eso y pasado los 150 días, nos decía usted que pues ya la empresa tiene que como que liquidar eso, fue que nos dijo, o para que no Sí, presente como que, tiene que ajustarlo. sí, Tiene que ajustar el dato que aparece en estados financieros de ese rubro de los inventarios, lo tendría que ajustar al valor del mercado. eso, profe, y verá, usted nos decía, y de pronto pasaron los 150 días del deterioro que ya es el 100%, ¿no? Sí, Eh, y de pronto pasando unos, digamos, unos 8 meses o así, el deudor, pues digamos, logró conseguir y cancela, eso entra otra vez como recuperación o... sí, exacto. Eso pasa a otra cuenta, ya se habla más o menos de recuperaciones de esa cartera, pero eso digamos que tiene otro tipo de implicación, porque posiblemente la empresa tuvo que pagarle abogados, tuvo que haber incurrido en unos sobrecostos. Entonces, el ingreso que va a recibir posiblemente no es el mismo monto que tenía a nivel de esas facturas. Entonces, tal y como lo veíamos acá, en donde decíamos que por ejemplo, esta cartera que era superior a 150 días, la empresa por políticas contables determinó que esa platica era se perdida, pierde. ¿sí? Pero entonces, digamos que esa plata se da de baja por medio del deterioro, ¿sí? Se da de baja de los estados financieros, pero cuando haya una recuperación de esa cartera, obviamente eso va a afectarnos otra cuenta, va a verse el ingreso reflejado, pero me afecta a otra cuenta. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo decir, entonces ahora sí voy a inflar, ahora sí el dato de cuentas por cobrar, porque es que uno de los clientes me pagó, entonces borro acá y altero y coloco entonces la otra cifra, entonces ya son 750 millones. Y no, eso no se puede hacer. Eso que yo ya di de baja, lo di de bajo y yo lo que hago es, hago otro asiento contable para reflejar el ingreso que acabo de tener, obviamente descontando de pronto acuerdos de pago, de pronto la persona si me debía 15 millones, posiblemente me dijo, mire, sabe que no tengo los 15 millones, tengo 10, ¿le sirve? Pues sí, de ahí a no tener nada, pues deme esos 10, ¿sí? Y de esos 10 entonces me toca pagarle un 20% al abogado, entonces se me volvieron 8 y y así sucesivamente. Entonces, pero digamos que ese tipo, ahorita no les quiero meter, no me voy a meter con temas de asientos No, contables, porque posiblemente se me confunden y aquí esto es como mucha información, pero básicamente lo que quiero mostrarles acá es el ejercicio que hubo a hacer, que, que, que se que se tuvo que hacer al interior de las empresas para poder dar el salto a la implementación de las NIF. ¿Ok? Fue hacer todo este tipo de ajustes. ¿Para qué? Para que las cifras que fueran a pasar al nuevo estado de situación financiera de apertura fueran unas cifras reales y concordantes con la realidad actual de la empresa. Eso es lo que busca el estándar internacional, que esa información que nosotros estamos mostrando por medio de los estados financieros sea comparable, sea real, sea veraz, sea una fiel copia de lo que está en la contabilidad, etcétera, etcétera. Eso es lo que busca el estándar internacional. ¿Ok? No sé si te di respuesta. sí, profe, ¿Sí? Ok, sí, ok, listo. eso era lo que yo pensaba de pronto, lo que usted nos dijo que toca, como ya lo recuperé, llego y cambio y listo. Eso era nomás que tenía la duda. No, perfecto, qué bien, qué bueno. Pero muy buena la pregunta. Eso da para de pronto unas malas interpretaciones. Uno podría llegar a pensar, bueno, entonces me entró la plata, entonces vuelvo y corrijo la cifra acá en cuentas por cobrar. No, eso ya quedó cerrado. Si usted ya hizo ese ajuste y ya cerró el periodo, ya eso quedó ahí. Usted lleva eso por otras partidas en los en su contabilidad y luego eso se va a ver reflejado en los estados financieros, posiblemente, y para eso están las notas a los estados financieros, en donde usted diga, eh, hubo un cliente de la factura tal,
hizo el pago, él tenía una deuda de 15 millones y logramos hacer un acuerdo de pago y únicamente pagó 10 millones y lo otro pues digamos que la empresa lo decidió perderlo, pero era perder eso o perder los 15 millones completos, ¿sí? Entonces, en muchas ocasiones las empresas tienen que, si lo hacen los bancos, imagínense, los bancos cuando las personas tienen algún tipo de inconveniente, pues se acercan al banco y dicen, mire, ¿sabe qué? No tengo plata. Y ahorita con el tema de la pandemia fue muchísimo peor. Fue peor, ¿por qué? Porque hubo personas que perdieron el empleo, ¿sí? Por un lado, tenían obligaciones, deudas, créditos hipotecarios, créditos comerciales, etcétera, etcétera. Por eso fue que el sector financiero lo primero que dijo, miércoles, ¿y esta gente qué? Me va a empezar a quedar mal. Entonces fue cuando el gobierno le dijo, no, 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 haga unos, amplíeles plazos, no les cobre ahorita, pásele esas cuotas para el final del crédito, etcétera, etcétera, con el ánimo de apalear un poco el impacto que estaba teniendo la pandemia al interior de los hogares. Y si eso pasaba en un hogar, imagínese lo que estaba pasando en las empresas, era muchísimo peor. Entonces, hay situaciones, hay momentos de crisis en donde pues, las empresas tienen que actuar, ¿sí? En muchas ocasiones que pueden llegar a decir, mire, ¿sabe qué? Por pandemia, yo tengo que modificar mis políticas contables frente al tema de cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque es que no puedo seguir diciendo que voy a castigar con el 50% del valor las deudas que tienen más de 150 días. ¿Por qué? Porque eso me va a afectar fuertemente los ingresos de la compañía y aparte no he tenido ventas porque como hemos estado encerrados, entonces, ¿eso qué va a hacer? Que no pueda yo cumplir para el próximo periodo con la hipótesis de negocio en marcha. ¿Qué es la hipótesis de negocio en marcha? Que prácticamente yo estoy diciendo, bajo los brazos y no puedo seguir desarrollando la actividad económica. ¿Por qué? Porque mis pérdidas son muy altas. Entonces, digamos que en ese tipo de situaciones, el estándar permite que uno, pues no que vaya a acomodar las políticas contables, dependiendo si le va bien, sígalas utilizando, pero si está perdiendo, entonces ajuste las políticas contables. No, esa no es la razón de ser de las políticas contables. Pero si abre una ventana en donde dice, mire, si cometió algún error o usted considera que tiene que replantear alguna política contable, usted lo puede hacer, pero tiene un precio. ¿Y qué es el precio? Que usted se tiene que devolver en tiempo. Digamos que si estamos analizando la política contable en el 2020, en plena pandemia, y usted como empresario logra determinar que no estoy vendiendo, estamos cerrados, la economía está apagada, etcétera, y yo estoy pagando empleados y todo eso, entonces usted ve que el negocio no le está funcionando y aparte tiene unas facturas y que no las puede cobrar porque es que los otros están en la misma situación. Y dice, no, pero ¿cómo me va a cobrar ahorita si usted sabe que estamos cerrados? No he podido vender nada. Entonces, uno puede tomar la decisión y decir, ok, vamos a cambiar la política contable. Entonces, no vamos a decir que las facturas a 150 días, sino subámoslas a, qué sé yo, a 270 días. ¿Ok? Entonces, todas las facturas que tengan 270 días de vencimiento, a esas es a las que les vamos a aplicar un deterioro del 50% de la cartera. Entonces, ok, como que amplié el plazo, ¿sí? Como que lo subí para ver hasta dónde llega. Pero en épocas de pandemia era muy difícil hacer eso, saber, ¿será que sí abren? ¿Será que sí podemos seguir trabajando? ¿Será que se va a reactivar la economía? Imagínense, estamos en 1 de septiembre y la economía todavía no se ha reactivado del todo, ¿sí? Todavía hay muchas empresas que quebraron, hay mucha gente que está sin empleo. Entonces, digamos que prever eso es muy difícil, pero el estándar me permite hacer eso. Me dice, ok, si usted cree que tiene que modificar la política contable porque de pronto va a tener una información financiera mucho más confiable, una información financiera que revele más información, hágalo. Entonces usted fácilmente amparándose en eso, usted se modifica esa política contable. Lo único que sí le dice el estándar es, bueno, eso, eh, como decía el tío de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, como usted tiene el poder de cambiar la política contable, la responsabilidad es que se me va hasta el primer periodo en donde aplicó esa cuenta, esa política contable, que pudo haber sido por allá en el 2015, cuando se hizo el proceso de convergencia. Entonces le dice, váyase hasta el 2015,
reexprese los estados financieros de esa época, afectándome con la nueva política contable que va a cambiar, con esa nueva política, vaya y aplique esa misma política contable a las cuentas por cobrar y ajusteme esos saldos. Pero no significa que vaya y me borre el estado financiero en esa cuenta y vaya y me lo tache y le ponga encima la cifra que es. No, usted tiene que, eso ya quedó cerrado, eso no se mueve. Entonces usted simplemente se va a esos estados financieros, aplica la política contable, determina en cuánto fue que varió, si subió o bajó esa cifra, y usted se lleva esa cifra, la reexpresa en estos estados financieros del 2020 y dice, eh, por efectos de cambio de política contable, el dato de la cuenta, de las cuentas por cobrar del 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, tuvo un saldo a favor, tuvo una cuenta débito o una cuenta crédito por valor de tanto. Y ahí ya quedó reexpresado ese dato. Y obviamente lo tiene que revelar en las notas a los estados financieros. ¿Para qué? Para que cuando un lector de ese estado financiero lo vaya a leer, pues lo pueda abordar con toda confianza y no vaya a tener inconveniente. ¿Ok? Em, Qué pena, dime, dime, entonces, dime. ¿solo modificaría los últimos estados financieros de acuerdo a la política contable nueva o se recurriría a la modificación de los 5 últimos estados financieros? Bueno, no, digamos que el estándar no dice hasta cuántos estados financieros pueda modificar. Lo que dice el estándar financiero es devuélvase hasta el primer estado financiero en donde empezó a aplicar la política contable que va a cambiar. Entonces, si yo implementé esa política contable en el 2015, me tengo que ir 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 y 2015. Y ahí comienzo a hacer esa reexpresión de esa cuenta con base en la nueva política contable y reflejo ese dato en mi nuevo estado financiero en el 2020. Ahí lo voy a mostrar y voy a decir, mire, las cuentas por cobrar sufrieron una reexpresión de estados financieros porque hubo cambio de política contable. ¿Por qué la cambió? Ah, no, es que como hubo pandemia, entonces yo tenía un deterioro de la cartera a muy baja cantidad de días y pues como todo estaba, la economía estaba apagada, pues eso se me iba a inflar y yo lo que iba a hacer era que iba a mostrar muchas más pérdidas. Entonces tuve que cambiar la política para poder aminorar un poco las pérdidas y de esta manera minimizar el riesgo de cierre de la organización. Y eso mismo, eso no solamente se hizo con cuentas por cobrar, eso se hizo también con las depreciaciones. ¿Por qué? Porque a nivel de propiedad, planta y equipo, como las empresas estaban cerradas, pues las máquinas no funcionaban, pero el estándar dice, usted me aplica depreciación, use o no use las, la maquinaria o la propiedad, planta y equipo. Usted tiene que aplicarme la depreciación. Pero entonces, como es que ese es el problema, y eso lo vemos en planeación tributaria, cómo uno puede hacer planeación tributaria desde las políticas contables. Entonces, cuando usted está diseñando, es que las políticas contables son muy importantes y por eso la próxima sesión va a ser de políticas contables para decirles en realidad cómo se hacen. ¿Por qué? Porque es que no se trata de copiar las políticas contables del vecino, ni de copiar la norma o copiar el estándar internacional y meterlo como una política contable. No, es en realidad ver cuál es la realidad financiera, cuál es la realidad económica de mi empresa y con base en eso yo hago la política contable. ¿Ok? Entonces, teniendo ese panorama perfectamente claro, yo puedo organizar mi política contable y dentro de mi política contable yo puedo decir... aquí en Colombia casi todo lo hacemos porque nos copiamos de otro. Entonces podemos decir, el método que yo voy a utilizar para depreciación va a ser el método de línea recta. ¿Por qué? Porque es el que más usan, ¿sí? Y ese fue su argumento. No, usted tiene que tener un estudio que soporte la decisión que acabó de tomar. ¿Por qué se fue por el método de línea recta? No, porque es que mis activos o mi maquinaria, la razón que sea, usted coloque eso ahí como anexo a esa política contable que justifique por qué decidió irse por el método de línea recta. Y ese fue el problema. Imagínese que todas las empresas en Colombia bueno, el 90% de las empresas deprecian bajo el método de línea recta. Y ese método no es que sea malo, pero como nadie había previsto lo que iba a pasar en pandemia,
y las empresas duraron cerradas 4 o 5 meses, algunas hasta 7 meses. Entonces, ¿qué pasó? Que esa depreciación que por obligación le tenía que hacer a la propiedad, planta y equipo, úsela o no la use, porque así decía el estándar, entonces usted tenía que seguir llevando ese gasto. ¿Y ese gasto qué le iba a reflejar? Una pérdida mayor en sus estados financieros. Y si hay una pérdida, pues ¿a qué socio le va a interesar seguir metiéndole plata a una empresa que está generando pérdidas? Pues se van y se descapitaliza la empresa. Entonces, las empresas tenían que actuar rápido y decir, oiga, no, mire, yo necesito cambiar esa política contable porque esa depreciación me está matando, ¿sí? Entonces, si se podía, entonces yo podía decir una maquinaria, ya no la voy a depreciar por línea recta, por el método de línea recta, sino que la voy a depreciar más bien por unidades de producción. Si es que se podía, ¿no? Si es que lo permitía la actividad del negocio, porque si no, pues tampoco voy a ponerme a decir mentiras y a hacer cosas engañosas, ¿sí? Pero básicamente el tema de las políticas contables, eso se puede cambiar, ¿sí? Pero bajo la condición que usted vaya a mostrar una información más confiable, una información más relevante y a la vez que si va a hacer el cambio, porque fue decisión suya de la empresa, entonces usted tiene que reexpresar los estados financieros. Pero si llega una norma y dice usted tiene que ajustar la política contable de inventarios, porque es que la experiencia que tuvimos con la pandemia nos demostró que hay que cambiar políticas contables. Entonces, si es por norma, usted no tiene que irse hacia atrás a reexpresar los estados financieros. Simplemente desde ahora, de hoy en adelante, cambia la política contable y sigue como si nada. ¿Ok? Obviamente tiene que revelarlo en las notas a los estados financieros, es decir, la norma, eh, la norma que sea, la NIF 16 dijo que yo ya podía cambiar, pasarme al método de unidades de producción para depreciar mis maquinarias por el tema de la pandemia. Ah, bueno, listo, ya lo hizo la norma y la norma no me dice que yo me tengo que ir hacia atrás. Yo lo hago hacia atrás cuando yo tomé la decisión de cambiar la política contable. Si no lo hice y fue por vía de una norma, pues simplemente se empieza a aplicar. ¿Ok? Yo sé que de pronto fue mucha información, pero no se preocupen, todo esto lo vamos a evaluar, lo vamos a ver cuando lleguemos a unas materias más adelante, todo lo que tiene que ver con NIF, todo lo que tiene que ver con la parte tributaria, porque esto le pega a la parte tributaria. Entonces, ya cuando estemos en esas materias, pues, y por medio del desarrollo de ejercicios, pues vamos a ver que las cosas pintan mejor, ¿ok? Entonces, no se me vayan a angustiar, simplemente les quería mostrar a grandes rasgos que ese proceso de convergencia no era simplemente cambiarle el nombre al título del estado financiero, ¿sí? Sino que eso tenía mucha carpintería por debajo para poder adaptarnos a lo que decía el estándar financiero, el estándar internacional y poder dar el salto a ese proceso de convergencia, ¿ok? No sé si de pronto hay dudas y hay algún tipo de pregunta. Profe, una preguntita. Dime. Eh, ¿Qué pasa si una empresa, bueno, como creo que una pyme o una microempresa, desde un principio no tenía políticas contables o tenía una empresa que le hacía la contabilidad, pero no le aplicaba, no le decía si tenía políticas o no tenía políticas? Ok, buena pregunta. Ay, no sé, venga, ustedes han estado participando y yo no estaba tomándole lo de los puntos, hermano, y ustedes no me dicen, ¿y si me anotó? Espérenme, ya te doy la respuesta. Eh, digamos que ese tema lo vamos a ver en la próxima sesión, pero te respondo lo siguiente. Para uno poder arrancar con el estándar internacional, o sea, para haber hecho ese proceso de convergencia, lo primero que yo tenía que hacer era implementar mis políticas contables. ¿Ok? Ahora, el hecho que la contabilidad me la lleve un contador independiente o una firma de contadores, eso es otro cuento, eso no tiene nada que ver. Yo como organización debo tener mis políticas contables, yo debo decir, ok, ¿cómo voy a valorar mis inventarios dentro de la compañía? ¿Cómo voy a calcular el deterioro de las cuentas por cobrar? ¿Cómo voy a deteriorar
mis instrumentos financieros, cómo voy a depreciar mi propiedad, planta y equipo. Todo eso es lo que queda dentro de las políticas contables. Entonces, el primer paso que había que hacer para poder dar este salto al proceso de convergencia, es decir, de pasarme a NIF, era crear mis políticas contables. Si yo no creaba políticas contables, pues, ¿qué, qué tipo de regla iba a implementar, por ejemplo, aquí en el deterioro de la cartera? ¿Sí? Entonces, digamos que para responderte es, lo primero que hay que hacer es crear las políticas contables. ¿Por qué? Porque la política contable me traza el camino por el cual yo como empresa voy a transcurrir ese camino que yo he trazado desde la parte contable, ¿ok? Entonces voy a decir, eh, ¿a cuánto voy a depreciar esta maquinaria? Voy a poder decir en mi política contable que esa maquinaria la voy a depreciar a 3 años, aunque la norma dice que a 10, que lo pueda depreciar hasta en 10 años, pero yo digo que no, que la voy a depreciar en 3. ¿Por qué? Porque es un servidor y ese servidor va a estar prendido las, eh, los 7 días de la semana, las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces va a tener un mayor desgaste y eso se justifica. Es decir, ese fue mi análisis y por eso yo dije que ese bien, ese equipo, no se va a depreciar a 10 años, sino que se va a depreciar en 3. ¿Por qué? Porque eso me va a obligar a que cada 3 años yo cambie ese tipo de equipos por unos de mejor potencia, de mejor desempeño y de esta manera voy a ser mucho más competitivo en el mercado. Entonces, la respuesta es, desafortunadamente, las políticas contables son lo primero que yo tengo que hacer. Y ahí no interesa si es que mi contabilidad me la llevan por aparte, la lleva otro contador. A él eso no le interesa. Yo le paso a él unas cifras y él lo que hace es me las organiza en unas cuentas y se acabó. Pero yo sí debo tener perfectamente claro cuáles son esas reglas que yo tracé al interior de mi organización para manejar mi contabilidad. Y como de la contabilidad es que salen los estados financieros, entonces eso debe coincidir. ¿Ok? ¿Cómo es tu nombre, perdona? Daniel, Daniel, ¿y tu apellido? Daniel Páez. Páez. Ok, muy buena pregunta. ¿Sí te di respuesta? Sí, sí, señor. Pues Ok, más o menos siempre tiene que tener, así esté con una firma o con un contador, siempre tienen que tener las políticas contables de una empresa, así si sea todo, pequeña, mediana o gran empresa. si toda empresa debe tener sus políticas contables. Eso es lo primero, es lo básico que debe tener una organización. ¿Ok? Listo, sí, señor. Yo escuché a alguien que también hizo una pregunta, ¿fue Giovanni? Sí, profe, ¿Sí? ¿Cómo es tu apellido? Espinosa. Espinosa, muchas gracias. Aquí les voy anotando los punticos porque eso les va a servir. Escuché también por ahí a Policarpo, ¿cierto? Y no sé si había alguien más por ahí que haya participado. Es que me despacho aquí a hablar y se me olvida Profe, eso. yo tengo una pregunta. Dime. Bueno, pues digamos en el orden de ideas de lo que está preguntando el compañero. Si yo, digamos, por decir algo, quiero crear una empresa, pues digamos, empezando por una microempresa, eh, y creo las políticas, ¿hay alguien que, digamos, del Estado que me las evalúe o simplemente son como más internas? Ay, tocaste un tema bien interesante. Imagínate que el tema de las políticas contables, con todo lo que les he dicho, que muchos se copiaron de las políticas, que muchos las buscaron fue por internet, que muchos copiaron el estándar más bien como política. Es decir, quedaron mal hechas esas políticas. Hay una metodología y la vamos a ver la próxima semana para yo poder corroborar si mis políticas quedaron bien hechas o tienen errores. ¿Ok? Pero lo vamos a ver la próxima semana. Y sí existe una metodología. ¿Ok? Para poderlas corroborar. Pero no es que haya una autoridad que vaya y me diga, bueno, muéstrame sus políticas contables y yo le chuleo si sí o si no. No, eso no lo hay porque pues cada quien es, como dicen las mamás, cada quien mata sus pulgas como puede. Puede ser que usted, por su modelo de negocio, creó la política de esa manera y pues es respetable, ¿sí? Usted sabrá por qué la creó. No hay nadie que le vaya a poner una sanción porque usted hizo una política contable mala. Lo que pasa es que el tiempo le va a decir a usted con
pérdida de dinero, le va a decir, ay, es que la política le quedó mal, ¿sí? Pero eso se da uno cuenta mucho más adelante y entonces ya la tiene que cambiar y fuera de que la tiene que cambiar, porque venía perdiendo plata, le toca devolverse y ajustar estados financieros. Pero sí, es muy buena la pregunta que acabas de hacer y sí, existe una metodología para validar una política contable, si quedó bien o no quedó bien. ¿Listo? ¿Cómo es tu nombre? Ok, profe, gracias. ¿Cómo es tu nombre? Lady Caicedo. Lady Caicedo. Sí, señor. Perfecto, bien. ¿Listo? Vea, estuvo bueno, no, y bien participativos, qué chévere, eso me gusta. Estos temas dan para muchas preguntas, para participar y háganle. Si tienen eh, casos de la vida real, también los valoramos muchísimo porque eso nos da muchas más ideas y nos ayuda de pronto a no cometer errores que de pronto en una organización se estén cometiendo, ¿ok? Bueno, muchachos, entonces perdónenme, me les llevé 15 minutos por delante. Pero pues quedamos ahí agendados para la próxima semana, en donde el tema es básicamente mm, todo lo que tiene que ver con las políticas contables, cómo se elaboran, qué criterios hay que tener en cuenta, cuál es el impacto de esas políticas contables y muy importante, cómo las podemos validar si en efecto quedaron bien hechas o hay que hacerle correcciones. ¿Listo? Bueno, Listo, entonces, profe. Sí, señor. ay, Giovanni, ¿tienes una pregunta? No, profe, era la que le Ah, hice rápido. perfecto, no hay ningún problema. Gracias, profe. Listo, muchachos, a ustedes muchas Bueno, gracias por participar y nos vemos en 8 días, ¿ok? Cuídense mucho. Listo, profe, gracias, profe. gracias. Buenas noches A a todos. ustedes, que les vaya muy bien. Gracias, profe. Gracias. Que Bueno. descansen. Lo mismo.